Mira la imagen del Palacio de la Moneda, gentileza de Zapping, que nos permite abrir ventanas en distintos lugares, y ese lugar, el Palacio de la Moneda, es muy relevante para lo que comenzamos el día de hoy, porque hicimos una invitación a los 8 candidatos que inscribieron sus candidaturas para la presidencia de la República. Están todos invitados a venir a conversar con nosotros acá, y comenzamos el día de hoy con la candidata Evelyn Matei, que nos visita el día de hoy. Buenos días, gracias por acompañarnos. Hola, candidata, ¿cómo está? Hola, Eduardo, un gusto. Le tenemos cantidad de comida, pero mire, dulce, salado. Nos contó una infidencia que durante campaña se come mucho. Mucho. ¿Y dulce o salado en general? A mí me gusta, a ver, si tengo hambre tiene que ser salado, porque me puedo comer todo lo dulce que hay y sigo con hambre. Ya, es decir, el dulce es para pero el final. Dulce, sí. Muy bien. Oiga, queremos ofrecerle siempre a los candidatos un ping-pong así para romper el hielo y después meternos ya en los temas más relevantes. ¿Feriado el 17 de septiembre como se está proponiendo? Depende de qué día cae. Cuando cae, por ejemplo, el lunes o el viernes, sí, tiene todo el sentido. En este caso en particular es un miércoles. Entonces sería miércoles, 18, 19, jueves y viernes, y están diciendo el miércoles 17. Que me parece que no. Mejor que no. Porque ya tenemos 18, 19, 20, 21. Lo que nosotros hacíamos era que cada vez que era sándwich, claro. sí. Se tomaban también. ¿Cómo es un sándwich? Sí, el sándwich. Candidata, usted ya ha pasado los 70 años. No. ¿Cómo? Tengo 85. No. ¿Cómo? 73 años. 71. 71 años se ve bastante. ¿Qué ha significado para usted cruzar la barrera de los 70? Nada. ¿Qué cosa buena tiene en la vida tener 70 años y qué cosas malas tiene tener? Bueno, lo mejor es que uno tiene mucha independencia. Ya tú no tienes hijos que estar atendiendo, que preocuparse, etcétera. Estamos Jorge y yo los dos solos. Entonces, claro, hablamos con nuestros hijos por teléfono y qué sé yo, y nos vemos todo lo posible, pero es mucha independencia. Y yo por lo demás me siento con la misma energía, con las mismas ganas, con la misma pasión que cuando tenía, no sé, 40. Entonces, ¿y lo malo de paso tener bien. 71? Fíjate que nada. Ya, Lo no es paso muy achacosa. bien. No, nada. Ya. No, gracias a Dios. No, gracias a Dios puedo correr, puedo saltar. Eso lo sabemos. Sí. Oiga, se dice que la política es una arena difícil, donde no está exento de traiciones, de esto y de lo otro. ¿Tiene usted alguna amiga en la política? Sí. Tengo 2 amigas muy queridas. La Paula Daza y la Gloria Huth. Nos queremos muchísimo. Tanto es así que habíamos pensado hacer un programa, un podcast entre las 3. Y nos íbamos a llamar, creo que era La Bruja. La Bruja. ¡Qué miedo! La Bruja. ¡Qué miedo! Sí. Y de la centroizquierda, del actual oficialismo, ¿tiene a alguien especialmente cercano? ¿Puede ser hombre o mujer? Quiero mucho a la María Antonieta Sá, que ahora es además concejala de Providencia. Y sí tengo cercanía con mucha otra gente. Lagos Weber, lo quiero harto. Es recíproco, hay que preguntarlo. Porque, le tienes que preguntar a él. Yo eso no puedo decirlo. Que llame. Así es. Y, a ver, usted lo dijo. Perdón, pero bailo cueca mejor que él. Baila cueca mejor que la No bailaría con él. Es que usted recién habló de su marido, de sus hijos. ¿Por qué Evelyn Matei ha optado por mantener a su familia bien fuera de la carrera política? Hay muchos candidatos que van con su señora, con sus hijos, pero siempre usted ha mantenido muy aparte a su familia. ¿La familia no la quiere acompañar? ¿Usted es una decisión suya? ¿Es mutua? Esto es una tradición familiar. Cuando mi padre estaba en puestos de poder, nadie sabía cuántos hijos tenían, ni cómo se llamaban, ni qué hacían, ni nada. Nosotros no existíamos. Y es una forma como de respetar que ellos tengan su propia vida, que tomen sus propias decisiones, que se puedan equivocar y porque cuando tú los exhibes, ¿no es cierto? Y ellos se equivocan, pasan a ser parte, la equivocación del hijo de. Y nosotros realmente tratamos. Y equivocarse yo creo que es un derecho de todo el mundo. Aprendemos equivocándonos. Pero yo siento que ellos tienen derecho a su propia vida, a sus propias decisiones, que no sean juzgados como el hijo de,
Así pero por esto ejemplo, el expresidente Sebastián Piñera, su familia era muy protagonista. Sí. Desde Cecilia hasta los nietos. Todos nos sabemos Todos. los nombres de los nietos, Sí. de míos los no. hijos, que los hijos en algún momento también se vio que había conflicto de interés con un tema de un negocio en China. ¿A usted qué le parecía ese estilo? Lo que pasa es que es una decisión al final de la familia, ¿no? Y a mí me parece que tienen todo el derecho y lo único que yo vengo de una tradición distinta. En el caso nuestro, mi papá y mi mamá apoyaban cualquier cosa que nosotros decidiéramos. Pero, y si alguno quería meterse a la política, como lo hice yo, no tuvieron ningún problema. Pero no eran ellos los que nos metían. Y la verdad es que para mí fue muy grato, porque, por ejemplo, cuando mi papá llegó a la Junta, yo estaba en la universidad. Y para mí fue muy rico poder tener mi propia vida. Sí, para los más cercanos sabía que yo era hija de, pero yo era yo. Mis hermanos eran ellos, no éramos Claro. hijos de, no teníamos esa característica. Y me parece que si alguno de ellos me quiere algún día venir a acompañar, obviamente que feliz. Pero la verdad es que ellos tampoco tienen muchas ganas de meterse. No le gusta. No, y mi marido tampoco. Ya. Oiga, quiero llevarlo a otro plano. Quiero llevarla al mes de mayo. La última, y vamos a tomar como referencia encuesta Academ. Por esto a propósito de cómo ha ido cambiando su posición en las encuestas, porque hasta mayo usted punteaban todas las encuestas y todos nos preguntábamos, lo más probable es que Evelyn Matei sea la próxima presidenta de Chile. Voy a hacer. Ahí, ya, pero déjeme llegar a eso. Me imagino que si está en campañas porque siente que va a ser así. 17 puntos. A la semana siguiente queda en segundo lugar con 16, le pasa a José Antonio Kast y termina el mes de junio, o sea, en un mes, en tercer lugar con 10 puntos. Ustedes como comando, como estructura, me imagino que han analizado eso, porque más allá de lo que se dio o no de las encuestas, establece qué pasó, que en un minuto íbamos punteando y de pronto estábamos tercero y de pronto ya parece que los encuestas hoy día dicen que los que pasan a segunda vuelta son otros. ¿Qué pasó? ¿Pasó algo en ustedes? ¿Pasó algo en el electorado? Fíjate que yo al principio me sentí muy incómoda con esto de tener que hablar de política. Yo lo pasé maravilloso como alcaldesa. Básicamente porque uno está para solucionar problemas. Claro. Y la política, eso de que pegarle a uno, pegarle al otro, que te peguen a ti, qué sé yo, prácticamente no existía. En Providencia era súper lindo porque nosotros llevábamos algún proyecto de la municipalidad, lo conversábamos mucho con todos los concejales y concejalas del partido que fueran, daba lo mismo, porque estábamos todos preocupados de cómo hacerlo lo mejor posible para nuestros vecinos, para la municipalidad. Entonces, esto de tener que empezar a hablar de nuevo de política y de partidos políticos, me sentí muy incómoda. Y yo creo que eso se notó. Bueno, además hubo campañas destinadas y campañas muy millonarias y muy brutales, yo diría, ¿no es cierto? En que también se trató de decir que yo me bajaba, que tenía Alzheimer, la cantidad de cosas que se dijeron de mí. Pero yo ahora me he sentido como súper cómoda de nuevo porque he decidido que aunque estoy en la carrera presidencial, voy a volver a preocuparme mucho más de los problemas que de la política. Entonces, ese choque al principio de tener que hablar y hablar con partidos y qué sé yo, de verdad me dio lata. Porque lo mío es preocuparme de la seguridad ciudadana, es preocuparme que la gente lo pase bien, era preocuparme, ¿no es cierto?, de que a nuestros pequeños empresarios les fuera bien, era preocuparse del arbolado, era preocuparse de la cultura, de la alegría concreto, claro. Y qué sé yo. Y entonces, como finalmente yo he optado por hacer una campaña muy dedicada a los problemas concretos de la persona, me estoy saliendo de toda esa cosa de la política y que este extremo y que el otro extremo y nada, y le estoy hablando nomás a los chilenos, que yo creo que además la mayoría de los chilenos no están ni ahí con ningún partido político, sino que lo que quieren es que les solucionen Pero el problema. candidato, usted decía como la cosa de la política, de pegarse los unos a los otros, sí. Pero usted le pegó súper fuerte, es decir, es cosa de acordarse cuando mandó a callar a la ministra vocera de gobierno. Pero, es decir, el tema de que los políticos se pelean entre ellos y que esta cosa de la rudeza de la política... Esa fue la época en que yo estaba incómoda. Efectivamente, esa fue la época en que yo estaba incómoda. Además, era re fácil estar incómoda porque yo... Mira, una anécdota. Yo en algún momento hice un tuit
que había mandado a pedir información sobre esta cosa de Codelco con el litio, con Soquimich. Bastó que yo dijera eso, salieron 3 ministros a pegarme, salió todo el directorio de Codelco a decir que yo... y yo lo único que había dicho era que iba a mandar a pedir información. Resulta que ahora todos los candidatos están en contra de ese trato entre Codelco y el litio, todos prácticamente, y a nadie le pegan. O sea, aquí había una cosa... Sí, pero tomando entonces lo que usted dice, cuando usted mandó a callar a la ministra vocera de gobierno, que ya una me de las tenían cosas... harta. ¿Ah? Me tenían harta. La verdad es que me pegaban una y otra y otra y otra vez por cosas que muchas veces eran muy injustas. Porque pero fue la época en que yo estaba más metida en la política y me salí de todo eso. ¿Usted siente que no va a caer de nuevo como en ese tono? No estoy ni ahí en eso. Porque yo creo que a los chilenos realmente lo que les importa es que a sus hijos no los maten camino al colegio. Que cuando lleguen en la tarde de trabajar no les hayan desvalijado la casa. No sé si ustedes leyeron la carta de esta pequeñita. Sí, la vimos. La Maite, con su hermanita. Esos son los problemas que a la gente le importan y no tanto estas cosas políticas que desgraciadamente como que en algún minuto caí en eso y ¿sabes qué más? Me carga. Sí. Así que me salí de esa cuestión, estoy súper buena onda, lo estoy pasando bien y lo que estoy segura que voy a pasar a la segunda vuelta. Y lo que estoy preocupada es de ver cómo solucionamos las cosas que a los chilenos y chilenas le causan más angustia. Que tiene que ver con la inmigración ilegal muy descontrolada. Metámonos en esos temas. Claro, por ejemplo, en delincuencia. Usted menciona esta carta de Maite Andrade que se llama Fuego Artificial y Balazos, sí fue titulado. Lo voy a decir rápidamente, tengo 11 años, vivo en Bajos de Mena, ya aprendí que luego de un fuego artificial se escuchan muchos balazos. Me molesta mucho, ya que tengo una hermanita pequeña de 1 año y 10 meses que al escuchar ruidos fuertes comienza a tiritar. Parece que no sentir miedo es un lujo. Por medio de esta carta quiero pedir que por favor trabajen por la seguridad de este sector y así poder vivir con el lujo de la tranquilidad, lo que dice Maite Andrade. ¿Te das cuenta que sea un lujo la tranquilidad? Bueno, es terrible constatarlo en la carta de una niña de 11 años. Considerando que el tema de seguridad hoy día está presente en todas las candidaturas, ¿cuál es la diferencia que tiene usted con las propuestas de seguridad que tiene, por ejemplo, José Antonio Kast? No, sí, probablemente en las propuestas no hay ninguna diferencia, pero hay una diferencia muy grande. ¿Cuál? Yo ya lo hice en Providencia. ¿Ya? Yo tengo esa experiencia. Durante 8 años tuvimos el mejor sistema de seguridad de todas las municipalidades de Chile. No hay ninguna municipalidad que haya detenido a 950 delincuentes al año. Eso es como 2,5 al día. Entonces, tengo los equipos, pero sobre todo sé hacerlo. Porque, ¿Y es extrapolable la realidad de un municipio a la realidad país con todas las complejidades que tiene? Naturalmente. Por ejemplo, nosotros vimos... ¿Pero del municipio de Providencia, candidata? Sí, pero cuando yo... sí, absolutamente. ¿Con los medios que tiene? Cuando yo llegué a Montserrat, estábamos en DICOM. Estaban en DICOM. La municipalidad estaba en DICOM. Teníamos una deuda enorme, 7.000 millones de pesos. Yo tuve que cortar gastos para poder tener un sistema de seguridad, porque no nos daba. Entonces sí, pero por ejemplo, nosotros vimos la importancia que tenían las cámaras. Cuando yo llegué teníamos como 45 cámaras y además los carabineros no las podían ver. Cuando yo me fui teníamos ya como 450. ¿Y por qué son tan importantes las cámaras? Porque hoy día mucha gente tiene miedo. Miedo de ir a declarar. Por ejemplo, le hacen un portonazo o cualquier cosa. Pero para que la gente después vaya a declarar a la fiscalía, generalmente tienen mucho miedo. Entonces la cámara, si tú tienes una cámara que captó... Avala. Claro, o sea, aunque la persona no vaya a declarar, tú tienes forma de probar que fueron eso. Por ejemplo, a nosotros en Providencia nos mataron a un hombre joven, 42 años tenía, en el Parque Balmaceda. Y como nosotros sabíamos todas las cámaras que teníamos, pero además sabíamos qué instituciones privadas tenían cámaras, clínicas, hospitales, universidades, etcétera, empezamos a recopilar toda la información. A las 24, 48 horas le dimos así un alto
de información a la PDI, a los 2 días tenían Alcaldesa, le iba a decir, perdón. Sí. Entonces, por eso Evelyn, que déjeme preguntarle una cosa, así como en beneficio del tiempo, para que la gente también, potenciales queremos electores, tener 140.000 cámaras. Porque usted habla de una inversión, desde Arica a Punta Arenas. Usted habla de una inversión de 2.500 millones de dólares. Enorme, muy grande. Es una inversión gigantesca en seguridad. ¿Le podría contar a la gente cómo se va a destinar esos 2.500 millones de dólares? Claro. En primer lugar, vamos a tener aviones no tripulados, que cuesta más o menos cada 30 millones de dólares cada uno. Los drones, claro, no es el dron típico. No el dron de Falabella, no. Sí. Son aviones no tripulados militares, para poder controlar la frontera, porque la parte norte hacia Perú ya está bastante más controlada, pero todo lo que da con Bolivia, donde hay más de 150 pasos o no sé cuánto, ilegales, tú los tienes que controlar desde el aire. Y ahí vamos a tener por lo menos 4, pueden volar a 100 kilómetros por hora, así que los tenemos todos bien claritos. Entonces, para cuidar la frontera, porque realmente no más inmigración ilegal, no más. ¿Qué harían esos drones, candidata, para entender? Básicamente, vamos a la migración también? ¿Qué harían por esos ejemplo, drones? te avisan, porque pueden mirar desde arriba, ¿no es cierto? Te avisan cuando viene gente acercándose a la frontera. Entonces, tú inmediatamente mandas a militares, con carabineros, con PDI, e impides que entren a Chile. Los mandas de vuelta. O, por ejemplo, se están llevando autos robados o camiones robados, o entran camiones cargados de fruta que traen mosca de la fruta. Entonces, todo eso te dan una alerta temprana y tú tienes tiempo para ir allá e impedir que entren o que salgan con las cosas robadas. Y usted va más lejos porque plantea también una en suerte el mar. como de cárceles momentáneas para... más allá de cárceles, este sistema... ¿Qué son? Son campamentos, a ver, como los campamentos mineros. A ver, es cuando usted dice, estamos hablando de la migración ilegal, ya, esta especie de drones militares. Claro. Hay mucha gente que va a pasar igual, porque hasta Estados Unidos, que tiene 8.000 cosas, igual le pasa gente. A eso los vamos a mandar cuando tú los pillas. ¿Va a tener un centro de retención de migrantes? Un centro de retención con fiscales y con jueces ahí mismo. De tal manera que, por ejemplo, si alguien dice, mire, lo que pasa es que a mí me están persiguiendo y yo pido asilo político o algo así, inmediatamente se puede ver si es cierto o no. A ese se verá qué es lo que pasa, pero a todos los demás de vuelta. ¿Y a todos los demás de vuelta a dónde? De por donde mismo entraron. ¿Pero a Bolivia? Porque a Bolivia, y por eso que... pero Bolivia, es que ahí el tema es cuando... Pero Bolivia, supuestamente pero ahora vamos a tener otro presidente. ¿Ah? Vamos a tener otro presidente. ¿Y usted el presidente va a ser de centro derecha. ¿Y usted cree que el presidente de centro derecha va a aceptar que toda esa gente de la cual Bolivia se libró porque ya pasaron a Chile, va a estar dispuesto a recibir a esas 100.000 No, porque nosotros vamos a hacer un trato con el gobierno de Bolivia, eso es lo que espero, de tal manera de incluso nosotros ayudarles a ellas también para que no entren a Bolivia. O sea, pero ahí tiene que estar con Perú. Porque con Perú y con Bolivia. Es que con Perú es bastante más fácil. Ya, pero entonces usted dice que hay que hacer un trato con el gobierno de Bolivia con la esperanza de que si alguien afina a su ideología y ahí fortalecer la frontera peruano-boliviana. Claro, ya. Exactamente. Y con esas cientos de personas que están esperando pasar, ¿usted cree que es posible? Yo prefiero por último pagarles un avión para que se vayan a su país de origen. ¿Cuánto sale pagarle a mucho menos que estén acá a ver, dije delinquiendo. Algunos de ellos vienen a delinquir, otros no vienen a delinquir. Pero lo que nosotros estamos viendo, por ejemplo, estuve en Arica. Hay un cerro entero que se llama Cerro Chuño, totalmente tomado. Y ahí eso lo opera el crimen organizado. Se han encontrado cuerpos enterrados, obviamente. Sí, es que, perdón, es como que eso es otra cosa. Porque esa gente ya está instalada y están el Cerro Chuño y está el Tren de Aragua. Lo que quiero saber es que usted, estos campamentos, está la gente ahí, gente que pide asilo, el resto de la gente quiere deportarlo. Así es. Así es. ¿Y usted cree que es factible mandar aviones que aterricen en Venezuela? Pero podrán aterrizar en Colombia. Ya, usted está... ¿Es factible eso? Al lado de Venezuela. Dentro de las propuestas también usted menciona... Pero también yo quiero señalar lo siguiente. Cuando tú además empiezas a deportar, menos gente viene. Desincentiva. O sea, hoy día los inmigrantes tienen muchas ventajas por sobre los chilenos. O sea, por ejemplo, los cupos en salas cunas tienen preferencia los extranjeros ilegales.
No tienen preferencia, se los acepta, pero no es que tengan preferencia. Tienen preferencia. Se los acepta igual que a los chilenos, todos están en lista de espera. Hay listas de espera en Sala Cuna para chilenos y para extranjeros. Pero como tiene mucho que ver con la vulnerabilidad, ellos tienen primero las primeras opciones. Y yo lo que quiero señalar es que, por ejemplo, nosotros no podemos seguir dando bonos a un extranjero ilegal. No podemos, no tenemos por qué. O sea, realmente para mí el tema, y no es para mí, yo lo escucho en todas partes. Estuve el otro día, por ejemplo, en la Estación Central y me decían, mire, si lo que pasa es que ya no se puede vivir. Son otras costumbres, fiestean hasta las 2, 3 de la mañana. Yo quiero señalar que cuando llegaron los primeros venezolanos y qué sé yo, nosotros en Providencia teníamos un programa, porque casi todos eran profesionales, y les teníamos programas para que pudieran hacer el EUNACOM, ¿no es cierto? Ellos nos ayudaron mucho en la pandemia, etcétera. Pero ahora último, claro, está llegando personas que no tienen una profesión, que están... Y además la cantidad de delincuentes que están entrando. O sea, nosotros en Chile nunca habíamos tenido esta cantidad de secuestro, ni de extorsión, ni de asesinatos por encargo. O sea, realmente la violencia que hay hoy día, yo la asocio muy fuertemente. A nosotros en Providencia nos tocó, por ejemplo, descubrir los motochorros. Motochorros eran como 120 venezolanos que habían venido a delinquir, básicamente robar teléfonos en moto. Y nosotros dijimos al gobierno, esto es crimen organizado, no nos creían. Gran parte de Makes, por ejemplo, gran parte de Makes, eso también es crimen organizado. La gente cree que es comercio ilegal nomás. No, aquí hay gente que se roba los camiones enteros, que falsifica las cosas. Entonces, el tema, ¿no es cierto?, de la inmigración descontrolada que tenemos es lo primero que vamos plantearle algo ahí, porque dentro de su propuesta también está la creación de una policía militar fronteriza. Esa es la que tiene que reaccionar rápido. Pero esa policía, cuando el dron... ¿quiénes son? ¿Carabineros? ¿Son militares? ¿Es una nueva fuerza? Es un grupo conjunto. Es un grupo conjunto, básicamente, donde está Fuerza Aérea, de tal manera de tener helicóptero y poder moverse rápido. Obviamente que Ejército, también Carabineros, PDI, en algunos casos, por ejemplo, podrá ser aduana, cuando vienen, por ejemplo, camiones completos con fruta. Que hoy día, por ejemplo, estamos a punto de perder la calidad de país libre de mosca de la fruta. Y eso sería devastador para nuestras exportaciones. Y eso porque vienen camiones enteros. Candidata, ¿pero qué le pasa a usted cuando se conocen todas las semanas hechos de corrupción en esas policías que están en la frontera? Por eso que justamente uno tiene que tener, primero, mucha rotación. Mucha rotación. Esto es algo que nosotros lo vimos. Finalmente lo que sucede es que la gente que fiscaliza empieza después de un tiempo o hacer más mano blanda, o a veces cuando hay crimen organizado, generalmente los amenazan, ¿no? Y lo que está pasando, por ejemplo, en Gendarmería, mucha amenaza. Pasa también en aduana. Pero por eso que primero, rotación. Y segundo, uno tiene que estar con el tema, se le llama contrainteligencia, pero es básicamente medidas para mirar si hay alguien que está cambiando de estilo de vida. Se llama el control interno. El control interno en algunas partes, contrainteligencia en otras, pero es lo mismo, control interno. Pero, o sea, tienen que haber penas muy duras para el que, pero también tiene que haber una forma en que alguien diga, ¿sabe qué más? Me están amenazando mis hijos. Que haya la posibilidad de denunciar. Usted propone la construcción de cinco nuevas cárceles de alta seguridad. ¿Ya se sabe, se establece dónde estarían estas cárceles? Algunas sí, hay dos que están en el desierto. Una cerca de, o sea, hacia el norte de Copiapó, y la otra es cerca de Calama, me parece. Perfecto. Pero sí, tenemos los lugares, y además, hoy día, para hacer una cárcel nueva, demoran como 10 años. Claro. 10 años, entre los permisos, el diseño, la licitación y qué sé yo. Entonces nosotros estamos pensando bajarlo a 3 años. Básicamente los permisos sean prioridad presidencial, pero además el diseño tiene que ser modular, nada de estar diseñando cada cárcel, y además la construcción industrial. Pero para el diseño modular y todo eso,
a ver, son cárceles en lugares que no son urbanos, me imagino yo. No urbanos. Para que pueda, no urbanos. No urbanos. A ver, pero acá hay un plan finalmente de este gobierno que se llama el Plan Maestro de Infraestructura Carcelaria. Sí, pero son que- muy pocos cupos. Pero es que aquí muestra lo difícil que es hacer cárcel. Se están haciendo en proyecto, en este minuto se están empezando a construir 6 cárceles, candidato. A ver, hay algunas... Hay otras 11 cárceles que están en proceso de aprobación. También se quiere ampliar y se dice, claro, que el promedio en llevar adelante una cárcel son 8 años hoy día. Sí, pero por ejemplo, Pero- en El Salvador la construyeron en un Ya, año y medio. es que esa es la diferencia. Acá se está tratando de hacer una cárcel de seguridad al lado de Santiago 1 y Es que eso no tiene y sentido. está la oposición de los vecinos, la oposición del alcalde. Es que no tiene sentido. Entonces, ¿qué es lo que usted quiere decir? ¿Qué es lo que quiere hacer? Las cárceles de máxima. Ya, el modelo de Bukele lo ayudaron los chinos, llegaron, le ayudaron, pusieron en medio del desierto. ¿Usted seguiría ese modelo? Ese modelo. ¿Cómo se implementa en Chile ese modelo? Por ejemplo, en el sitio, ahí al norte de Copiapó, que lo conozco bien, ahí van a ir 2 cárceles. Hay una que está en este momento en licitación y nosotros, bueno, y eso ya tiene los permisos, ya está todo eso listo, está en este momento en licitación, yo no creo que haya oferentes, pero en fin. Y al lado, como ese, al frente están los carabineros, o sea, eso ya está todo listo. Por lo tanto, una cárcel. Ya, pero esa cárcel de está máxima dentro del seguridad. plan del gobierno, de los que está. Claro. Usted dice que es Alto Hospicio fase 2. Espérate, no. Esto es Copiapó. Copiapó. Ya. Hacia el norte de Copiapó. Esa está en este momento en licitación, ¿ya? Y no se ha abierto todavía la licitación. Y nosotros vamos a poner una al lado. Aprovechar Y eso los permisos significa ya que ya otorgados, tiene el claro. agua, que tiene la luz, que tiene los permisos, que tiene los gendarmes, tienes todo. Hablan de Entonces, compensaciones también para las comunidades que siempre reclaman que nadie quiere tener una obviamente, cárcel en su tiene que haber su patio. compensación, porque para nadie, o sea... Pero si, todo- perdón, pero si está en proceso de licitación, yo no creo yo no que creo usted que... dice que se va a estar vacante, Yo que va a estar desierto. Yo creo que vamos a tener que construir Entonces las dos. usted va a decir, en ese mismo lugar, Así es. nosotros por decreto, Son como 800 hectáreas. por decreto presidencial no vamos a hacer ninguna licitación. El Estado, No. Se hace licitación. pero si está desierta. ¿Perdón? Pero si no Lo que se pasa es que- presenta nadie, Lo que pasa ¿qué es es lo que que va a hacer? Lo que pasa es que probablemente esta va a estar desierta porque yo creo que están ofreciendo muy poco dinero. Ya. Las cosas están mucho más caras de Entonces- lo que era. Entonces nosotros vamos a volver a licitar, pero con otro método de construcción. Una mejor oferta. Una construcción que no es ladrillo sobre ladrillo sobre ladrillo, Modular. sino que son paneles que vienen, que se ponen, que vienen con la luz eléctrica, con el agua, con todo listo, modulares, nada de estar haciendo El un modelo diseño de cárceles especial. de Bukele inspira algo, ¿no? Digo en términos de construcción. A ver, yo no estoy hablando necesariamente, o sea, a mí hay cosas de las cárceles de Bukele que, por ejemplo, toda esa forma en que tratan a los presos, que los exhiben y qué sé yo, a mí eso no me parece. Lo que yo estoy hablando es de la rapidez y De la del método de construcción, claro. construcción. De la arquitectura, por decirlo de algún modo, de la Exactamente, cárcel. ¿no es cierto? Y eso se puede hacer Oiga. en Chile. Nosotros estamos viendo quiénes son los que construyen. Hay empresas en México, hay empresas en Estados Unidos, hay empresas chinas. O sea, todo eso ya lo tenemos Perfecto. visto. Tenemos- Y la verdad es que no tenemos por Sí. qué demorarnos 9 años Sí. en construir. Nos quedan 10 minutos, entonces quiero preguntarle también por el tema, porque vamos a ocupar el mismo tiempo para todos los candidatos, el tema de economía. Usted habla a nivel de empleo de crear 1 millón de empleos. ¿Cómo se puede proponer una meta así considerando que ha sido difícil? Usted fue ministra del Trabajo, la candidata Jara también fue ministra del Trabajo, y se tiran palos de quién generó más empleo. ¿Cómo se puede proponer 1 millón de empleos que sean de buena calidad? A ver, lo primero que quiero señalar es que no hay nada más dramático que una mujer se te ponga a llorar al hombro, que me ha tocado muchas veces y ahora último de nuevo, diciendo no tenemos empleo hace un año, ya no damos más, estamos endeudados. Uno se da cuenta que además moralmente están destruidos, empiezan a haber problemas en la pareja, con los niños. Es un drama. El desempleo es de las cosas más terribles porque la gente se siente casi degradada, ¿ya? Y por eso que para mí es un tema súper, súper importante. Y obviamente que no es el fisco el que crea empleo. El fisco lo que hace es crear las condiciones para que el sector privado genere empleo. Y eso significa sin inversión no se crean nuevos empleos, Claro. sin nueva inversión. Y por eso que nosotros estamos hablando de varias cosas que incentivan la inversión. ¿Cómo qué? Y esa,
son, por ejemplo, ¿no es cierto?, que no se demoren 8 años en dar los permisos. Significa bajar los impuestos de 27 a 23% para las empresas grandes, para las pymes a un 10%. Son una serie... es que detengámonos eso un segundito. Perdón, pero... ¿Quién y cuánto propone usted de baja de impuestos? ¿A qué de tipo 27 a 23. De 27 a 23. Para todas las empresas. Para todas las empresas. Sin y para las chicas... en este momento están en 12,5 ¿Sí? y queremos bajarla a 10, pero en forma permanente, porque el 12,5 es por un par de años nomás. Claro, se ha ido manteniendo eso que se ha era ido momentáneo, manteniendo. Sí. Pero a las grandes empresas bajarles del 23 al 27%. De 27 al 23%, porque eso es más o menos el promedio de la OCDE. Ya. Hoy día nosotros estamos cobrando impuestos mucho más altos que países europeos. Por ejemplo, no sé, Irlanda, que es un país que ha crecido y ha generado una riqueza y ha generado una cantidad de empleo que en este momento debe tener como 15. Y mantener el impuesto a las personas hoy día, el impuesto a las personas. Yo no los tocaría por ahora. No los tocaría. No. En este minuto No. es como están. Sí, sí. Entonces, cuando se bajan los impuestos, siempre se dice qué vamos a hacer con La plata, recaudación. con la recaudación. Sí. Pero una sola cosa, ¿usted cree que el hecho de bajar impuestos reactivaría el empleo? Son muchas cosas juntas. Pero sería como una principal medida pro empleo, pro crecimiento. Es una de las medidas, no es la única. Tiene que venir el tema. Por ejemplo, hoy día hay 100.000 millones de dólares. Eso es una cantidad de plata, pero así gigantesca. En proyectos donde hay un dueño que tiene la plata, que quiere hacer el proyecto, que lo presentó y que no le dan los permisos. Entonces eso se puede destrabar en forma bastante rápida, teniendo una oficina en la presidencia, en la moneda misma, que pueda llamar al CEREMI y le dice, oiga, le quedan 2 semanas para decidir. Tú no le puedes decidir que lo apruebe o que lo rechace, eso no se lo puedes decir, eso sería ilegal, pero por lo menos que se pronuncie. Porque hoy día generalmente piden y esa más es plazo. como una nueva oficina en la moneda que finalmente esté chicoteando a los ministerios. Esté chicoteando ¿Y a cómo todos se los llamaría ministerios, a todos los servicios. cómo se llamaría? ¿Es una división? ¿Es una secretaría? ¿Qué está pensando? Lo que estoy buscando son personas que tengan como 60, 65 años, etcétera, que hayan sido, por ejemplo, gerentes de algo, que sepan cómo son las cosas, que ya tengan la vida arreglada, que no cobren mucho y que en el fondo se preocupen de ir viendo cuáles son los proyectos que hay que empezar a chicotear. Por ejemplo, en algunos casos los permisos no salen porque no tienen suficiente gente. En la DGA, por ejemplo, la Dirección General de Aguas, los proyectos son muy complejos y tienen muy poca gente. Entonces ahí tú tienes que darle más gente, obviamente. En otros casos es porque no saben. En otros casos es porque tienen un bono en que tienen que pronunciarse, pero entonces, generalmente, como no saben suficiente, dicen que no. A todos dicen que no. Eso, no sé, CONAF, por ejemplo, dice a casi todo que no. Entonces nosotros tenemos ya bastante claro cuáles son los que se están demorando, cuáles son los... por ejemplo, el Ministerio de Bienes Nacionales no puede funcionar peor. Es un desastre. Y es un ministerio muy, muy importante. Yo no sé si es por falta de gente o por... No lo sé. Pero todo se demora 1 año y medio. Déjame plantearlo algo, porque estamos hablando de 1 millón de empleos que yo creo que para todo el mundo es bienvenido por lo que decía usted, el drama de estar sin trabajo. Hizo Piñera en Piñera 1. Sí, pero además, pero incluso para aquellos que sí tienen trabajo, un estudio de la ORUN reveló que el 77% de los chilenos afirma que su sueldo le dura 2 semanas o menos. Sí, pues. El 83% considera que su sueldo no les permite cubrir sus necesidades básicas. ¿Cómo hacemos para que a la par de crear nuevos empleos, 1 millón de empleos, se den condiciones para que el mercado laboral, para que los sueldos de los chilenos mejoren? Ahí obviamente que la idea es que nosotros yo le facilite la vida a las empresas. ¿Ya? Y al mismo tiempo les vamos a exigir que creen harto empleo y en buenas condiciones. ¿Y cómo se puede hacer eso así en concreto? Claro. Bueno, exigiendo. Pero ¿cómo es que pasa que un presidente, una presidenta no le puede exigir a la empresa que contrate más gente? Pero siempre hay una forma de estimular las cosas. Basta muchas veces con hablar y las cosas suceden, pero hay otro efecto que es bien importante. Cuando yo era ministra del Trabajo con Piñera y creamos 1 millón de empleos, nos empezaron a faltar trabajadores. De verdad no teníamos trabajadores suficientes. Y entonces empezamos a
a capacitar a gente que nunca había trabajado, etcétera, para que entrara a la fuerza laboral. Y cuando faltan trabajadores, empiezan a subir los sueldos al tiro. Sí, el problema con los sueldos es que cuando no hay trabajo y tú dices, perdón, es que yo siento que merezco un aumento de sueldo, y tú sabes que hay 3 millones de personas esperando tu empleo. Es que hoy día hay el trabajo que se paga mal, también tiene que ver con hartos factores. Por ejemplo... Con las pymes. No, y con mucha gente hoy día, la migración ilegal. Claro. Se estima que hay entre 300.000 y 600.000 personas que están irregulares en Chile. Y que aceptan cualquier sueldo. Pero están acá. Pero están acá. Están acá, que en el fondo, ahí hay una competencia que usted no, que existe. Y nosotros lo estamos... pero es que lo que pasa... Es decir, existe la persona que está ilegal y está dispuesta a ganar 500 lucas sin ningún tipo de previsión social. Sí, eso pero existe. ahí se fiscaliza al empleador. Si el empleador tiene gente sin contrato, sin pagarle el sueldo mínimo, sin darle vacaciones, sin darle derecho a tener una licencia médica si se enferma, allá hay por ese trabajador. Súper cortita. Porque no se permite, no podemos permitir que contraten por sueldos menores a personas irregulares en una empresa que está constituida. Eso, olvídense. Y además ustedes saben que yo soy ahí dura. La continuación del mercado laboral son las pensiones. ¿Cuál es la propuesta que ustedes como gobierno tienen para ese ámbito? Bueno, nosotros tenemos que echar a andar toda la reforma de pensiones que se aprobó ahora en enero de este año, ¿no? Y eso no es poca cosa, porque ahí van a subir todas la PGU, de 225.000 a 250.000 más o menos. Se van a mejorar las pensiones de las mujeres, se van a mejorar las pensiones de la gente que tenga más cotizaciones. Así que echar a andar eso y financiar eso va a ser... ¿Se puede potenciar la PGU? ¿Se le puede dar? Porque quedamos todos contentos con el acuerdo, pero ahora empezaron algunos sí, que no, que no. Aquellos que lo aplaudieron dijeron sí, pero ahora vamos a ir contra la AFP, otros dicen podríamos mejorar la PGU, otros sacarla. Quiero decir que son muchos los pensionados en Chile. Darle 10.000 pesos más, por ejemplo, mensual, a cada pensionado son, por ejemplo, 120.000 por persona al año. Y si tú eso lo multiplicas por la cantidad de millones de pensionados que hay, es muchísimo, muchísimo dinero. Entonces, poder mejorar las pensiones de Chile va a tener que ver con que podamos recaudar más. Y la mejor forma de tener más plata en el Estado para poder dar mejor salud, mejor educación, mejores pensiones, mejores puertos, todo lo que significa, mejores parques, etcétera, es más seguridad. Todo eso tiene que ver sobre todo con el crecimiento. Si nosotros logramos crecer al 4 en vez del 2... Es que todos quieren crecer, candidata. Sí, pero hay que tomar las medidas. ¿Qué hizo este gobierno que no permitió crecer en la meta que usted parece que era adecuada? La reforma tributaria que se hizo hace 8 años atrás fue terrible. ¿La de Michelle Bachelet? Sí, fue terrible. Esa fue más de 8 años ahora, como 11, ¿no? Realmente eso paralizó la inversión y el crecimiento en Chile. Lo segundo, cada gobierno trae una reforma tributaria más, entonces nadie se atreve. Pero en este gobierno no hubo reforma tributaria. No, pero trataron de hacer una que era por terrible. eso trataron, pero no hubo. ¿Cuál ha sido para usted los errores del gobierno que no han permitido un crecimiento mayor? Hay básicamente como una situación, una actitud en contra de la empresa. Y eso los empresarios lo sienten y entonces no invierten. Una actitud en contra de la empresa, dice usted. ¿Sabe qué, candidato? Usted está acá en TVN y es imposible no preguntárselo. Por TVN. No, y realmente está acá en TVN, le tenemos galletita. No siempre gastamos plata en galletas, hay que decirlo, cuidamos mucho el presupuesto. ¿Cuál cree usted que debiera ser el rol de TVN en un eventual gobierno suyo? Mire, TVN tiene gente espectacular, con una trayectoria impresionante. Han sido capaces de crear todo tipo de contenido que yo creo que son importantes para Chile. Pero uno no puede tener 15.000 o 20.000 millones de dólares de pérdida en un año. Eso no. Y por lo demás, Televisión Nacional ha tenido momentos en que ha tenido ganancia, aunque sea chiquitita,
pero no han tenido estas pérdidas. Uno puede decir, mira, podrán haber pérdidas de 1 millón, 2 millones de dólares al año, pero 20, 15 mil millones de dólares, 15 millones de dólares, no. Entonces, lo que nosotros estamos pensando es que uno tiene que primero mirar todo lo que hay superfluo. Este es un edificio enorme y uno se tiene que preguntar si realmente tiene sentido seguir con este edificio o tener uno mucho más compacto. Yo he visto, por ejemplo, ¿no es cierto?, lugares donde la escenografía es básicamente una proyección. Tú puedes cambiar el mismo escenario para hacer muchos programas distintos durante un día. O sea, lo que yo estoy señalando es que esto se puede gestionar de otra manera. ¿Y por qué se los digo esto? Porque cuando yo llegué a Providencia, nosotros, como les decía, teníamos 7 mil millones de dólares de pérdida, o sea, de deuda. Y yo lo entregué en 8 años con 20 mil millones de dólares de caja. O sea, el ahorro, el mejor uso de los recursos, es como mi especialidad. Pero yo me encerré para eso y empecé a decir, esto no, esto no, esto no, esto sí vale la pena, aunque te dé pérdida. Si hay algo que vale la pena, tú lo haces igual. Hay programas culturales, hay programas para niños. El gran tema, el primero sería un poco, por lo que entiendo... No, es el único. ¿El único qué? El único problema que yo tengo son las pérdidas. Las pérdidas, no, pero estoy viendo como solución para usted, quizás lo que priorizaría es el edificio. No, yo lo que priorizaría es el equipo. El equipo, el gerente general, el directorio, etcétera. Porque la verdad es que ahí no hay casi nadie que sepa de finanzas, que sepa de ahorrar plata, que sepa de... No hay. Bueno, yo no me voy a poner, un segundo, yo no me voy a poner aquí en pantalla, perdón, a defender a mi equipo ejecutivo, pero yo creo que, porque puede parecer que soy espinita, pero creo que despreciar o subestimar la gestión que se está haciendo de esa manera... creo que quizás no yo creo que lo están haciendo pésimo, de verdad. No es yo creo que, porque yo creo, bueno, yo creo que el grupo directivo no lo puede estar haciendo peor. Perdónenme, pero yo entre los camarógrafos que los conozco, los periodistas que los conozco, la gente que... Oye, es toda gente maravillosa. Y cuando estaba aquí la Anita Olluige, que además, debo decir, es mi comadre, ¿ya? Así que yo también no puedo parecer espinita, pero pucha, se ganaba plata. Oiga, bueno, perdón, disculpe, se nos va el tiempo y necesito hacerle una última pregunta que también se la vamos a hacer a todos los candidatos. Porque se me acercó el dirigente sindical hoy día cuando iba llegando, y yo le dije, mire, tranquilo, si ustedes son buenos. Pero acá trabajan 700 personas, candidatas. Bueno, hace 4 años trabajaba menos gente. Sí. Han contratado lamentablemente nos pilló el tiempo. Pero esa dígame solo hacer. el titular. ¿Cuál sería la primera acción concreta cuando llegue a la presidencia? La primera noche, el 11 de marzo en la noche, yo voy a estar en la frontera. ¿Y la acción concreta será? La acción concreta va a ser supervisar que efectivamente todo funcione bien, los drones, la policía militar, la policía de frontera, y que no entre ningún inmigrante ilegal. Perfecto, ese va a ser el foco. Muchas gracias. Gracias, Evelyn Matei, candidata presidencial, conversando con nosotros acá. La primera de una serie de invitaciones que le hemos planteado. Son 8 candidatos que se inscribieron debidamente en el registro electoral y que hemos invitado acá al Buenos Días. Muchas gracias por estar con nosotros. Hoy ha sido un agrado. Gracias. Que le vaya muy bien. Gracias por estar. Muchas gracias. Hacemos una pausa, sí, son las 10:50. 10:52. Ya viene